una sonrisa a la persona que está a su lado y dígale, eres importante en mi vida. Eres parte del cuerpo de Cristo y cada miembro del cuerpo es importante. Ay, ¿cómo yo hago esto? Cada miembro del cuerpo es importante. Qué bueno. Cada parte del cuerpo es importante. Somos un cuerpo. Bueno, damos gracias al Señor que me sacó con bien y me retornó con bien. Saludamos a los que están vía transmisión y sobre todo los que están presentes acá. Y el Señor me impregnó en mi corazón retornar de nuevo a la serie de la gracia. Me preguntaban, ¿de qué usted va a hablar y de qué usted va a hablar? El Señor me dijo y puso en mi corazón que volviéramos a hablar acerca de la gracia, porque la gracia es la sustancia divina que nos va a permitir a nosotros poder navegar, maniobrar en los sistemas de este mundo. Fuera de la gracia no hay vida. Y como todos hemos sabido que siempre se definía la gracia en una frase muy sencilla, la gracia es ¿qué? Un don inmerecido. Pero si nos quedábamos en ese significado de que la gracia es un don inmerecido, nos íbamos literalmente a perder todo lo que estaba encapsulado o todo lo que estaba contenido en la gracia de Dios. Y mi intención es hablarle de algunas cosas que estaba orando esta mañana, pidiéndole al Señor que la podamos recibir en nuestro espíritu. Quizás habrán cosas que yo voy a decir y usted dice, esta señora está hablando en chino. Puede ser, porque a mí me pasó así también al principio. Cuando me predicaban acerca de estas cosas, yo no las entendía. Pero propuse en mi espíritu persistir e insistir en poder entender. Y tenemos su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. O sea que si usted tiene un anhelo genuino de aprender y de recibir lo que se estará hablando o se seguirá hablando en esta casa, el Espíritu Santo lo hace, porque lo hizo conmigo, sin yo entender nada. Comencé a entender un poco, porque todavía falta mucho más. Entonces, seguimos con la serie de la gracia, porque la gracia ciertamente es un misterio, que yo me atrevo a decir que es imposible de codificar, por cuanto es un misterio, por cuanto proviene del cielo, no es algo que la tierra te pueda producir. Entonces, mi intención es que nosotros podamos adquirir un entendimiento mayor acerca de la gracia, porque mientras más entendemos la gracia, más vamos a poder acceder a la gracia. Si yo no entiendo la gracia o cómo opera la gracia, yo me voy a perder el poder acceder a una herencia incorruptible, donde al Padre, como se leyó en Efesios capítulo 1, que es uno de los, yo oraba años y años con Efesios capítulo 1 sin entender gran cosa de lo que yo estaba orando, pero lo hacía como una oración. Y luego de muchos años el Señor comenzó a revelarnos. Número 1, nos envía a la tierra con toda bendición espiritual, pero no podemos confundir las bendiciones espirituales con las bendiciones materiales. Las bendiciones espirituales que Dios nos equipa a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo para que nosotros podamos representarle a Él en la tierra. Y a veces nosotros nos sentimos tan incapaces y tan inseguros de poder lograr algo en el Señor, y es porque dependemos mucho de nosotros mismos. Esa canción que se proclamó al inicio de esta mañana, Yo me rindo, es una canción que mientras más nosotros nos rendimos al Señor, mientras más vulnerables nosotros nos sentimos, mientras más nosotros dependemos de Él y no de nuestras capacidades o habilidades, porque creo que todos los que estamos acá cargamos habilidades, destrezas, capacitaciones, oficios que hemos logrado desarrollar cierta experiencia, tenemos títulos, doctores, tienen especialistas, abogados, lo que fuera, dependiendo en el área técnica o en el área profesional que usted se haya desarrollado. Y es bueno desarrollarse, es bueno conocer, es bueno prepararse. Pero si usted se desarrolla y se prepara y consigue todas las titulaciones de este mundo
y consigue todo y puede desarrollarse en múltiples competencias importantes. Si usted no tiene gracia, usted es como un címbalo que se tiñe. Simplemente no es nada. Y puede llegar a ser presidente, puede llegar a ser un CEO de una empresa, puede llegar a ser muchas cosas. Y puede tener grandes éxitos en la tierra, pero el éxito suyo terrenal no es computado en los cielos, no es reconocido en los cielos. Entonces el Hijo de Dios está aprendiendo a entender lo que es la gracia. Y en ese mismo verso que se leyó, en ese capítulo, a los versos que se leyeron de Efesios, lo voy a parafrasear. El Señor nos llamó por su gracia, ciertamente. La gracia es un don inmerecido, porque la primera vía por el cual nosotros podemos adquirir nuestra salvación es por la gracia. Ese es el primer paso. Entramos por gracia. Su gracia nos persiguió, su gracia nos llamó, su gracia colocó un deseo de conocerle a Él y su gracia nos alcanzó y nosotros la abrazamos en ese primer pasito y entramos a la salvación. Salvación implica que en el momento que usted reconoce que Jesús es su Señor y Salvador y usted le entrega su vida a Él, automáticamente en el mundo espiritual usted es trasladado del reino de las tinieblas donde todos nosotros pertenecíamos por el pecado de Adán y Eva que fue imputado en toda la humanidad y usted es trasladado automáticamente al reino eterno, al reino de las luces. Ese es el primer paso. Luego de ahí es nuestra responsabilidad como hijo de Dios entender la gracia, acceder a esa gracia y crecer en la gracia. La gracia no se puede limitar a un vaso de agua. La gracia es un misterio porque no pertenece a la tierra. Pero Él derrama gracia sobre gracia. Aquellos hijos que se posicionan, aquellos hijos que entienden que su llamado en la tierra es representar a Dios Padre y a Dios Hijo bajo la inspiración y la obra del Espíritu Santo. Entonces mi deseo ferviente es que Dios pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento. Que nosotros, esa debe ser una oración constante, que nosotros podamos ver más allá. Yo le digo, Señor, expande mi horizonte. Yo quiero conocerte, no en la capacidad que yo tenga de conocerte, sino en que tú puedas abrir los ojos de mi entendimiento. Que yo pueda ver más allá, que yo pueda reconocer tu gracia, porque cuando Dios nos dota con su gracia, la gracia tiene un propósito, y es que nosotros seamos revestidos de su gloria. Digan conmigo, ser revestido de su gloria. Y yo voy a ir descifrando lo que es gloria, voy a ir descifrando algunas cosas para que nosotros podamos entender. Entonces, como mencioné anteriormente, tendremos la mesa del Señor al final y tendremos unos anuncios que compartir, porque tenemos varias invitaciones y tenemos que hacer ciertas logísticas. Y por cierto, tenemos ya la fecha de la próxima escuela de alineamiento ministerial. Yo creo que eso merece un aplauso. Los que no saben lo que es la escuela, usted lo va a aprender al final de este tiempo que vamos a tener. Así que si usted también necesita la oración o sabe de un familiar que la necesite, al final del servicio puede acercarse a nuestra persona, que hay un equipo de hermanos y hermanas que pueden orar por usted también. O sea que no sea tímido, acérquese y pide la oración, porque hemos aprendido que la oración eficaz del justo puede mucho. Y una oración puede cambiar el rumbo de la vida de una persona. Yo lo he vivido eso en carne propia. Así que seguiremos hablando acerca de este gran misterio, de esta gracia que ciertamente decimos, wow, Señor. Yo que tuve el privilegio de caminar por las calles de París, no había ido a París, y fue de repente una sorpresa, un regalo que Dios Padre me dio por una invitación que recibí y todo se dio de una manera que Dios me sorprendió. Y mientras iba caminando por esa ciudad majestuosa, con tanto contenido de historia, me resonaba una frase que un hermano mayor, un hermano de la fe siempre dice con su esposa,
Detente a observar los detalles. Y yo les digo eso a ustedes también. Aprendamos a observar los detalles de nuestra vida, porque Dios nos habla a través de los detalles. Entonces, París es una ciudad interesantísima, pero también es famosa porque en las calles hay residuos no agradables. Yo le llamo las rosas que dejan algunos perrillos porque allá no las recogen. El que tenga entendimiento, que entienda lo que yo estoy diciendo. No son rosas de verdad, pero en vez de llamarla, o excremento de los caninos. Y también residuos, perdonen que sea como tan figurativa en lo que le estoy diciendo, también ciertos residuos de humano. Y yo observaba, yo veía todo eso y pasaba por un lugar y a veces un olor un poquito desagradable. No es que todo París es así, no estoy diciendo eso, por favor. Ahora, todo París es así, ¿quién quiere ir para allá? No. Pero me acordaba a mi condición de pecado. Toda esa basura que yo veía en la tierra, ese olor horrible. Y me llegó al corazón que ciertamente el pecado tiene un olor en el mundo espiritual. Le voy a pintar te voy a decir algo que es similar como a cloaca. A veces uno pasa por un alcantarillado y el pecado huele. La miseria que nosotros cargamos, el ser miserable, tiene un olor en el mundo espiritual. Y yo meditaba cómo la palabra del Señor dice que nosotros debemos de oler al perfume de Cristo. Nosotros irradiamos un perfume espiritual que usted no puede comprarlo en las galerías Lafayette, donde cuando yo entré a esa galería, yo me quedé con la boca abierta, porque todos los perfumes que usted se puede imaginar que se hayan creado sobre la faz de la tierra están en el primer piso de esa galería. Yo hice así, impresionante. Pero esas cosas nos impresionan en el alma, como wow, mira, como cuando vamos a un buen museo. Pero en el fondo, del fondo, del fondo de nuestro ser, el perfume, el olor a Cristo, usted no puede comprarlo en ningún lugar. O usted lo adquiere como hijo de Dios por la posición adquirida en la herencia inmerecida que mediante su gracia usted recibió. Así que yo me he propuesto a perseguir la gracia, a comerme la gracia, a desear esta gracia, porque como dicen en el mundo, es mejor tener gracia que ser gracioso. Y he aprendido que también que la gracia hermosea. Hay personas que en lo natural no son nada atractivos, pero el contenido de gracia que cargan lo hacen deseable lo hacen deseable. Y simplemente es como cuando usted está en un campo y prende esas lamparitas amarillas donde vienen todos los insectos que son atraídos a esa lamparita amarilla. Así es la gracia. Y nosotros podemos operar de dos frecuencias. Yo puedo operar en las capacidades, en la energía, en los talentos, en las maniobras que tiene la plataforma de mi alma. Pero he descubierto que cuando operamos en el espíritu, es una fragancia totalmente diferente. Y el Señor hace con nosotros cosas que para el otro pueden ser tan insignificantes, pero que para nosotros tienen mucha importancia. Después hablaré algún día de algunas cosas que pasaron, porque hasta ahora queremos volver a la palabra y queremos ser incrustados en esta doctrina acerca de la gracia, que es mucho más que ese don inmerecido. Pero para adquirir la gracia tenemos que ser conscientes que se requiere que nosotros nos posicionemos como hijos de Dios. Dios no desperdicia su gracia. La gracia es la herencia de los hijos. Y si nosotros nos posicionamos y decidimos obedecer su palabra, y no solamente quedarnos en la obediencia, sino en la encarnación, en la manifestación de esa palabra que se está incrustando en mi espíritu, alma y cuerpo, nosotros vamos a operar todos los días de nuestras vidas mediante esa gracia. No es que venimos a la iglesia, como mencionó Edwin, los domingos y los miércoles, el domingo como el primer día para callar nuestra conciencia y decir, ya yo ponché en la iglesia, entonces
lunes, martes, jueves, viernes y sábado, yo vivo una vida divorciada de la posición inherente que yo tengo en Cristo. No es así. Nosotros no dividimos al hijo de tener una vida secular y no secular, de tener una vida en el mundo y una vida en la iglesia, no. Si usted es hijo, donde quiera que usted esté, usted representa a Cristo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo, todo lo que usted hizo durante toda la semana, usted viene a presentárselo al Señor. Y por eso respondí la pregunta que sentí en mi corazón y por qué ellos cantan. Precisamente cantamos para los que llegan temprano, para que nuestros espíritus se vayan sincronizando y alineándose a la frecuencia del Espíritu Santo, para que cuando recibamos esta palabra, la palabra pueda ser recibida en el buen terreno de nuestros corazones. ¿Saben por qué muchas veces no recibimos gracia? Porque cuando la gracia se está impartiendo, y la gracia se imparte de múltiples maneras, pero hay una manera esencial a través de la locura de la predicación. Y nosotros levantamos pensamientos, argumentos, altiveces y fortalezas, simplemente impedimos que esa palabra pueda ser depositada en nuestro hombre interior. Venimos aquí para madurar como hijos de Dios. Venimos aquí para poder disfrutar de una herencia que, aunque es invisible, se hace palpable. Yo no puedo ver la gracia porque es una sustancia invisible, pero la gracia tiene la capacidad de hacerse visible para aquel que tenga ojos para ver, y yo diría aún tangible. Pero estamos hablando de un misterio, y un misterio que no es un misterio hay que decodificarlo. Toda la palabra de Dios, los 66 libros de la palabra de Dios, están contenidos en misterios, en, ¿cómo se llama? Conundrums. ¿Cómo se dice esa palabra en español? Ay, Carmina no está acá, qué pena. Acertijos, gracias Salvador, acertijos. Está escondido, por eso que dice el Señor que si tú me buscas, tú me encuentras, buscadme y viviréis. O sea, nosotros tiene que haber un deseo de nuestra parte de acercarnos a Él. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Si yo me voy anulando, si yo me voy anestesiando con todo el bombardeo de este mundo, el mundo me va a arropar. El mundo puede arropar esa semilla depositada. Porque la parábola del sembrador es la parábola principal para nosotros entender el reino de Dios. El sembrador salió a sembrar. Y la semilla, que es la palabra, cayó en 4 terrenos de corazones. Entonces es bueno que nosotros determinemos cuál es la condición de mi corazón. Porque mi corazón se puede endurecer en cualquier momento. Y los sistemas de este mundo tienen la mecánica para ahogar en nosotros la palabra de Dios. Y venid a la casa de Dios, como dice el apóstol Pablo, no dejéis de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Es porque mientras nosotros estamos todos aquí reunidos, hay transacciones espirituales que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Y hay impartición de gracia entre uno y el otro. Y hay una activación entre los cielos y la tierra. Pero para eso yo debo desarrollar mi sensibilidad espiritual y poder percibir o discernir los movimientos del Espíritu si los puedo ver. Entonces la gracia fue un regalo de gracia que el Padre nos dio directamente. Oigan bien, el Padre, quien nos amó antes de la fundación del mundo, nos hace a nosotros un regalo de gracia para que nosotros recibamos esta salvación. Y debemos de estar conscientes y agradecidos. Debemos de tener un agradecimiento continuo por ese regalo de gracia, que no es por obra de justicia que ninguno de nosotros hayamos hecho. Simplemente salimos del Padre como espíritu. Todos los espíritus salen de una sola fuente, de la fuente del Padre. Ahora está en usted determinar a qué clasificación de espíritus usted va a pertenecer. O al Hijo de Dios o al Hijo del príncipe de la potestad del aire. Llámese la serpiente antigua, llámese el padre de toda mentira, porque solamente hay 2 renglones, hijos de Dios o hijos del diablo. No hay de que yo soy un chin de Dios y un chin del diablo, eso no existe.
Cuando el Padre ve a su familia en la tierra, una familia compuesta de toda lengua, tribu y nación, color de pieles, amarillos, rojos, mongoles, que si no mongoles, africanos, no importa el color de piel, pero todos los que hemos entrado en Cristo somos su familia. Y hay una familia que está en los cielos, la familia de Dios, y está la familia de Dios en la tierra. Y por eso a nadie se le debe de menospreciar, ni por su estatus económico, ni por el color de piel. Porque si despreciamos por estatus económico o por color de piel, le puedo decir, revise su salvación, quizás usted no ha nacido de nuevo. Porque Dios no hace acepción de personas. Y el que es lavado con su sangre y reconoce aquí que Dios envió a su Hijo unigénito a pagar el precio del pecado de toda la raza humana. Dios entregó su primogénito, su único hijo en ese entonces, para que todos aquellos que le acepten puedan ser salvos. Entonces, nuestra responsabilidad, nosotros mostrar continuamente un agradecimiento por esa gracia que yo he recibido. Y la gracia produce acciones de gracias, porque estamos enfocados. Tengo un don inmerecido y debo de cuidar ese tesoro, así como nosotros estamos llamados a cuidar la palabra, que es la inversión más grande de nuestra vida, pero de la misma palabra es que emana ¿qué? La gracia. Entonces si hablamos de gracia, hablamos de palabra casi simultáneamente. Y por eso venimos a la casa a adorar juntos. Por eso venimos a reconocer las misericordias, sus benevolencias, su protección. En el día que no hemos tenido pan que comer y el Padre nuestro suple milagrosamente el pan para comer. Yo sé lo que es eso porque lo he vivido. Pero no podemos acostumbrarnos a la gracia, porque si nos acostumbramos a esta palabra y si nos acostumbramos a la gracia, la vamos a despreciar. Porque todo, absolutamente todo lo que nosotros nos acostumbramos y no valoramos, lo terminamos despreciando. Sea en las relaciones matrimoniales. Nos acostumbramos el uno al otro y hasta nos olvidamos de darnos un besito, estoy hablando de las parejas casadas, y de abrazarnos, ¿sí o no? Por eso es que en una relación siempre hay que cuidarla, invertir tiempo y tiempo de calidad, hasta recursos económicos. Porque toda relación, y no solamente del matrimonio, sino la relación de padres con hijos, las relaciones de padres espirituales con hijos, hijos espirituales con padres espirituales, las relaciones entre hermanos y hermanas, lo que usted no cuida, lo que usted no alimenta, lamentablemente con el tiempo usted lo va despreciando. Y cuando nos acostumbramos a lo bueno, ¿saben algo? ¿Usted sabe por qué Dios no nos visita de una manera bombástica o de una manera extraordinaria, de una manera fenomenal en todos los servicios? Porque nos acostumbramos a su presencia y después la podemos despreciar. Entonces hay días que nos sorprende a nosotros. ¡Wow! ¡Qué servicio! Y yo le puedo hacer una pregunta. ¿Y cómo estaban los corazones de sus hijos que vinieron acá a formar esta casa? Porque las paredes no son la casa de Dios, son los hijos de Dios, que son piedras vivas que conforman la casa de Dios. Había una demanda, había un deseo ferviente de una búsqueda en Dios, o vinimos porque hay esta obligación que hay que ir. Son preguntas que tenemos que hacernos. Porque ciertamente cuando la familia de Dios se reúne en un lugar específico, que a eso llamamos el compartir, la coinonía entre los hermanos, intercambios de gracia, es donde ciertamente el cielo nos visita. Y puede ser que el cielo nos esté visitando y nosotros ni cuenta nos demos de la visitación del cielo. Así que es importante que nosotros entendamos que estamos llamados a crecer en esta gracia. Y un verso clave que está en Primera de Juan, verso 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces todos los hijos de Dios nos alimentamos de la plenitud de Dios. La plenitud de la deidad es
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de todo el contenido de Dios. Cristo cargó la plenitud de Dios cuando fue enviado del cielo a la tierra. Jesús fue el estuche humano que albergó, que le dio una vivienda a la plenitud de la deidad, para que Jesús pudiese representar a Dios, que es invisible, pero que a Dios Padre le plujo que su Hijo recibiera toda esa plenitud y caminara sobre las calles polvorientas y proclamara y predicara que hay un camino de mayor excelencia y que retornemos todos a visitar su cruz, aceptar al enviado de Dios para ser insertado en la familia de Dios. Entonces yo me hago una pregunta: si todos estamos llamados a tomar de esa misma plenitud, no debe de haber división, no debe de haber celo, no deben de haber contiendas, no deben de haber disensiones, no deben de haber quejas, si es que estamos todos alimentándonos, como figurativamente puedo hablar del árbol de la vida. En el huerto había muchos árboles, pero estaba el árbol ¿de qué? De la vida. Y Adán y Eva tenían todo el derecho de comer de ese árbol, lo puede leer en Génesis capítulo 1 en adelante. Pero sabemos que la serpiente antigua le mostró un atajo y un camino, vistiendo la verdad con la mentira, porque toda mentira, aunque tenga contenido de verdad, es mentira. Y por eso leemos la Escritura, para que no me vendan liebre por gato. Liebre es conejo. Gato por liebre. Entonces la continua recepción de esta gracia sobre gracia va produciendo dentro de nosotros un crecimiento espiritual. Sin gracia usted no va a crecer. La gracia es lo que lo catapulta, la gracia es lo que le impulsa a usted a poder crecer, Y el objetivo principal o el propósito de esta gracia es que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, sea revelado dentro de nosotros. Y al ser revelado en nuestros corazones, el Hijo pueda encarnar, pueda manifestar, pueda materializar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que son invisibles, pero que se pueden hacer visibles a través de un cuerpo. Y a eso se llama el cuerpo corporativo. Porque un solo hijo no puede cargar la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad está disperso en todos los hijos de Dios, disperso en toda lengua, tribu y nación, y es a eso que nosotros llamamos el cuerpo corporativo. Y al ser revelado en nuestros corazones, entonces el Hijo es manifestado. En un mundo lleno ¿de qué? De oscuridad, de confusión, de estrés, de ansiedad, de temores, donde si usted escucha las noticias solo activan la ansiedad y el temor. Pero si usted lee la Biblia, que es el periódico del hoy y del mañana, usted va a estar seguro que aunque la tierra tiemble, usted puede llegar hasta cantar. Porque usted sabe que sus pies están incrustados en esa roca inconmovible. Porque usted lo sabe. Vamos ahora a Gálatas 1:16, que rápido pasa el tiempo. Aquí el apóstol Pablo revela lo siguiente. Pablo hablaba acerca de esta gracia de una manera majestuosa en sus epístolas. Yo les exhorto que la lean, pero no con la mente del alma, sino con la mente del espíritu. Entonces Pablo declara en Gálatas 1:16 lo siguiente: revelar a su Hijo en mí. Pablo estaba convencido de que el propósito de su existencia era que el Hijo de Dios pudiera ser revelado en él, siendo un hombre enfermizo, con debilidades, encarcelado, pasando vicisitudes, y un hombre extremadamente trabajador, porque Pablo no pedía dinero a las iglesias. Pablo trabajaba, y a veces algunas iglesias voluntariamente le mandaban ofrendas, y él las recibía también de una manera con mucho agradecimiento. Gálatas 1:16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Cuando Dios le da un mandato a uno no tiene que ir a consultar con carne ni sangre en el contexto de este genuino apóstol.
Y vuelve y reitera, porque de su plenitud tomamos todos, en Juan 1:16, gracia sobre gracia. En otras palabras, es la gracia de Dios que nos revela al Hijo. Y es la gracia de Dios que nos sostiene a nosotros para revelar al Hijo de Dios. Porque si todos tomamos de la misma fuente, como dice Juan 1:16, todos, la iglesia corporativa, que es la familia de Dios en la tierra, revelará a quién, a su pastor, a Cristo. Pero Pablo dice, imiten de mí todo lo de Cristo que yo tengo, pero lo que no tengo de Cristo no lo imiten, porque Pablo era colérico en extremo. Yo me he puesto colérica con los años, pero Pablo era colérico en extremo. Y él sabía, como él dice, airaos, yo me puedo airar, pero no pecar. Usted se ha airado en algún momento y no ha pecado ni ha lastimado a nadie. Usted puede airarse porque hay momentos que uno se aira. Pero yo no puedo causarle daño ni a mi persona ni a mi prójimo tampoco, porque ahí sí es pecado. No estoy mandando a nadie a airarse tampoco, por favor. Entonces, la manera en la cual nosotros crecemos espiritualmente, ¿quién me puede decir a voz en cuello? Es por medio de nosotros escuchar la palabra. Pero no solamente ser oidores olvidadizos de la palabra, sino asumir la responsabilidad que como hijo de Dios se me ha entregado a mí, para yo escuchar y escuchar y escuchar, y obedecer y obedecer y obedecer. Y mediante el proceso de escuchar y de obedecer y de encarnar, yo iré madurando. Nadie madura en un día. Nadie madura en un día. Es de proceso en proceso. Es de gloria en gloria. Como se mencionó, estamos en un maratón todos. Y en ese maratón hay muchos obstáculos. Ustedes saben los corredores que brincan un obstáculo, que brincan otro. Y puede ser que yo brincando un obstáculo me rompa una pierna. Yo tengo que sanar mi pierna y meterme en la carrera de nuevo porque si no me voy a quedar atrás. Pero Dios no va a obligar a nadie a que continúe perseverantemente en esta carrera de fe. Pero lo hermoso es el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? O sea, ¿qué esperanza tiene aquel que no tiene a Cristo? Pero nosotros tenemos que asumir una responsabilidad. No es el tiempo de cristianos estar ¿cómo le digo? Distraídos con lo que está pasando en el mundo. No, conéctese para que tenga ojos espirituales y pueda discernir. Porque ahora se le dice, no, que Cristo viene ya, la iglesia todo se acabó ya. Que venga Cristo y que salgamos todos de aquí. Ah, qué bien, ¿eh? Una vía de escape, una vía de un irresponsable. Porque nosotros estamos aquí para revelar a Cristo. Y Dios se revela en vasijas tan imperfectas como nosotros, que a veces hasta olemos a cloaca. Pero su sangre nos ha limpiado y nos ha purificado para que nosotros podamos ser ese pueblo separado para Él. Porque el que se cree firme, mire que no caiga. Ah, no, yo estoy muy bien. El que se cree firme, mire que no caiga. Ahora, el que se hace vulnerable y depende de Él, entonces entrará a oler a esa fragancia que se llama Cristo. Entonces, las buenas nuevas es que ya el Hijo está en usted, si usted lo aceptó. Pero debe ser revelado en su plenitud en medio de su cuerpo. Y las imparticiones de gracia están destinadas a descubrir todo lo que Dios ya nos ha dado, como se oró en Efesios capítulo 1, que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Pero ¿y si yo soy ignorante de lo que yo cargo, por no tener un entendimiento correcto de lo que Dios nos dice o nos habla acerca de su gracia? ¿Seré yo una beneficiaria de esa gracia? De ninguna manera, porque si no entiendo el contenido que tengo, ¿cómo yo voy a poder beneficiarme de esa herencia que no me ha sido revelada? Es un tiempo para nosotros realmente pensar y meditar, porque las imparticiones de gracia están destinadas para hacernos madurar a nosotros. Como declara Efesios 2:15, si me lo pueden poner en pantalla. Efesios 2:15 que declara, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Yo quiero que nosotros nos enfaticemos en esta palabra que dice nuevo hombre. Diga, yo soy un nuevo hombre. Yo pertenezco, si estoy en Cristo, a una nueva raza. Como dije una vez aquí, usted no es ni venezolano, ni dominicano, ni belga, ni español, ni marroquí. Sí, en lo natural lo es porque usted nació geográficamente en un lugar particular. Pero en el espíritu y la posición que usted carga es que usted pertenece al pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios es un nuevo hombre que Dios está formando de toda lengua, tribu y nación, para que ese nuevo hombre que carga la simiente de Cristo tenga la capacidad, o mejor dicho, la gracia de representarlo a Él en cualquier esfera de la sociedad. Por eso Dios envió a su Hijo, porque Dios, siendo invisible, quería darse a conocer a los principados, a las potestades, a los ángeles, a todo el mundo, ese mundo que Él creó, al cosmos, ese mundo que Él creó material. Dios dijo, yo voy a crear el hombre a mi imagen y semejanza, para que el hombre, en el hombre estaba la mujer, así que no vayan a pensar que es el hombre nada más. El hombre, la palabra hombre en su esencia en hebreo incluye a la mujer por igual. Porque no queremos el espíritu del macho man, no, ese no existe en la familia de Dios. Entonces ese nuevo hombre que carga la simiente de Cristo está llamado a manifestar ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Y en la medida que el Hijo va aumentando en nosotros, en esa misma medida, automáticamente yo mengo. No es que yo tengo que menguar, déjame yo menguar, guay, déjame yo menguar y menguar para que Él crezca. Él crece en mí. Y automáticamente Él va creciendo en mí. Yo voy menguando y menguando y menguando y menguando y menguando. ¿Por qué? Porque creo espacio para que Cristo sea manifestado en mí. Él crece y yo desciendo. Te pueden ver y pueden decir, oh, miren a fulano o a sutano. Pero fulano o sutano está reflejando a Cristo. Y otro puede decir, oye, pero yo veo una esencia diferente. ¿Qué tiene esta pareja? ¿Qué tiene ese hijo? ¿Qué tiene esa niña? Se llama gracia. Y la gracia es un imán. Y la gracia te abre puertas. ¿Por qué? Porque el que habita en la gracia dice que Dios derrama misericordia. Y puertas de favores y misericordias alcanzan a los hijos. Y el hijo no tiene que estar forcejeando ni boxeando. Rompo el brazo para que yo pueda entrar. El Dios de los cielos dice, ese es mi hijo. Abrid, oh puertas. Y se abre una puerta y se abre otra puerta y se abre otra puerta y se abre otra puerta. Pero en el mundo te dice, tú conoces a fulano, a ver si fulano me ayuda a conseguir tal cosa. Sí, hay que ser diligente. Yo no estoy hablando que se quede con los brazos cruzados esperando que el maná le caiga del cielo. No, la economía cambió. Ahora estamos en la economía de la gracia. Usted cumple su responsabilidad y Dios se ocupa de abrirle puertas. Porque hay dos frecuencias. Usted puede operar en su alma, no el manipuleo, lo que yo conozco, o usted puede operar en el espíritu. Entonces, en la medida que ese hijo, el Hijo de Dios, va creciendo en nosotros, y es la fórmula, Cristo va de aumento en nosotros, y nosotros vamos disminuyendo y disminuyendo automáticamente, porque ensancho mis estacas y le doy capacidad que Él haga en mí lo que Él quiera. Implica uno tener que visitar su cruz y morir muchas veces. Porque imagínense que a usted lo condicionaron mentalmente a creer de una manera, y a la luz de la palabra, esta luz ilumina la oscuridad que usted carga. Y usted dice, pero wow, eso me pasó a mí. Yo sí tengo que cambiar en muchas áreas. Pero dije, bueno, Señor, yo no sé cómo esto va a ser, pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero hay algunos que dicen, no, es que mi abuelo y mi tatarabuelo me enseñaron así o asado. Olvídese lo que su tatarabuelo le enseñó. Claro, las cosas buenas usted las guarda. Pero ¿qué dice la Escritura? Y que la verdad de su palabra se imponga sobre la oscuridad que nosotros cargamos en nuestro entendimiento. Y Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pero ya aprendimos que la interpretación que teníamos de eso, déjame yo menguar. Yo mengo mediante ayuno,
oración, Señor, es que yo tengo que morir, crece en mí. Eso no es así, no, simplemente deje que Él crezca, escuchando la palabra y obedeciendo, escuchando, obedeciendo, Él se hace grande en usted y usted comienza a desaparecer. Aunque físicamente tenga un cuerpo físico que alberga al Cristo y lo manifieste. Yo espero estar explicándome bien porque a veces no lo hago muy bien. Entonces la gracia es tan necesaria para madurar. Nadie va de gloria en gloria. Nadie puede aumentar su madurez si primero no alcanza la salvación, que es el primer paso. O sea, nadie puede crecer en Cristo si no ha dado el paso de fe de ser salvo. Y nadie puede madurar sin la gracia divina de Dios. Porque ciertamente somos salvos por su gracia. Incluso el creer en Dios es un don que Dios nos da de creer. Saben que la fe es un don. Y hay personas que me dicen, yo quiero tener esa fe que tú tienes. Y digo, tú no me tienes que pedirla, pero pedirla de corazón, porque hay gente que dice, yo quiero fe, pero no hace nada para recibir esa fe. ¿Qué intensidad usted le pone a esa oración o a ese deseo? Quiero conocerte, no importa el precio, quiero conocerte, no sé cómo será, pero quiero, y ahí. Y la fe le llega. Es un don la fe. Y la fe también tiene medidas. Gente que tiene una fe por aquí, la fe mía quizá es por ahí, la del otro sea por ahí. Pero la gracia es un don inmerecido como la fe también lo es. Y la gracia, cuando somos salvos, nos permite creer en Dios. Saber que hemos sido redimidos de esa condición de maldición que carga toda la raza humana por haberle dado la espalda a Dios. Y nuestra redención, el perdón de nuestros pecados se recibe por medio de su gracia. Y somos justificados ante Dios. Y saben un secreto, que Dios nos ve a cada uno de nosotros completos y terminados en Dios. Pero nosotros vamos linealmente. ¿Me explico? Yo crezco un chin hoy, yo me veo nada más con ese chin, a veces digo, estoy creciendo, no estoy creciendo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te presenta una prueba para ver cómo uno reacciona ante esa prueba. Y si reaccionamos de una manera madura, puedo decir, wow, Señor, gracias. Gracias, porque en otro tiempo yo reaccionaba con ira, con una mala palabra, le daba una patada a alguien, pero ahora no, Señor. Tu gracia está creciendo en mí. Yo soy un nuevo hombre y puedo ir de gloria en gloria. Entonces, cuando llega la prueba y vemos, pero no lloré ante tal situación. Y yo era una ñoña y lloraba y no estoy llorando ahora, estoy creciendo, estoy dejando de ser una niña para crecer a una mujer virtuosa o el esposo. Wow, yo antes le hablaba mal a mi esposa y he entendido por la palabra que ella es un vaso frágil y que debo de ser delicado con ella, porque el hombre, Adán cuando se desprendió, se volvió áspero con la mujer. Y Eva quería gobernar. Y el Señor dijo, no, Eva, tú no vas a gobernar. Aunque Eva ha gobernado, porque esa es la condición del pecado, pero la mujer está llamada a ser mansa y humilde. Pero no con atropellos. Porque mientras el hombre cuida a la mujer automáticamente, miren, en el momento que el hombre, el esposo, trata a la esposa como vaso frágil, automáticamente la mujer comienza a honrarlo, a cuidarlo y a atenderlo. Eso es bíblico. No me miren con ojos de sospecha ni con ojos de incredulidad. Que eso es bíblico y esa es la verdad. Y algo importante es que la salvación es progresiva. La salvación va de gloria en gloria. La santificación es progresiva por medio de su gracia. Y nuestra glorificación como hijos maduros también será por medio de su gracia. Me acuerdo una vez que estábamos conversando con mi pastor y había otro pastor. Y estábamos hablando acerca de la economía de este mundo, cómo el dinero es un circulante. Y estábamos conversando un tema libre así. Y mi pastor decía, en el cielo no hay papeletas, en el cielo no hay moneda. El circulante del cielo se llama la gracia de Dios. Y a veces usted ve una persona que aparenta ser insignificante, como una reina Esther, vamos a hablar de esta tierra, alguien que aparenta ser insignificante y Dios la coloca en una posición. Y todo el mundo, ¿y qué pasó con esta o con este caballero? ¿Y cómo lo colocan acá? La pura gracia de Dios. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras. Es más, al mismo Jesús le preguntaban, ¿y de Nazaret puede salir
algo. ¿Cómo puede hablar con los eruditos del templo con esta sabiduría? Al Padre le plugo, porque el Hijo, Jesús, el Cristo, era lleno de gracia y de verdad. O a veces a alguien totalmente desconocido le dan un podio y comienza a hablar, le dan un micrófono y comienza a hablar. Y habla con una elocuencia y preguntan, ¿y quién lo formó? ¿Y quién lo educó? ¿Y de dónde es? O cómo cierra un negocio. Y esta persona es insignificante ante los ojos del mundo, pero ante Dios, Dios dice, ¡hey, ese es mi hijo! ¡Hey, esa es mi hija! Y yo derramo gracia sobre gracia porque coloca un deseo ferviente de una búsqueda constante en mí. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Acumular riquezas en una cuenta bancaria o acumular riquezas de gracia en su banco, en esta configuración interna? Entonces, la glorificación es equivalente a nuestra madurez óptima. El hombre teleios es el hombre completo en Cristo. La glorificación, vuelvo y repito, es equivalente a nuestra madurez óptima. Yo llego a un nivel de madurez. Nosotros vamos de gloria en gloria y vamos madurando. Pero entiendo que nadie llegará al tope de la madurez, de la plenitud del Hijo de Dios. Pero esa madurez está dispersa en su cuerpo. Y es por medio de su gracia que nosotros podemos tener una vida sin mancha. Cuando nos vienen tentaciones a todos nosotros que nos llegan a diario, el Padre nuestro es, líbrame de la tentación de este día. Es su gracia que nos permite vencer las tentaciones. En Judas 1:24, no Judas Iscariote, el Judas verdadero que escribió en la palabra, 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Él es poderoso para guardarnos de la caída de la tentación y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría, con gran alegría. Y muchas personas dicen, no, yo tengo que arreglar algunos asuntos en mi vida y después que yo los arregle, entonces yo me entrego al Señor. Eso es una declaración de un arrogante. Y si lo ofendí, ese es su problema, pero tengo que decirlo. Usted es un arrogante, ¿sabe por qué? Porque en sus fuerzas usted no va a lograr nada. Ahora, si usted se humilla bajo la poderosa mano del Señor, Él le dará todo lo necesario para que esos malos hábitos que todos tenemos vayan menguando en la medida que usted le busque a Él. Pero fíjense cómo el hombre, hay mucha gente, yo he escuchado esto tantas veces, no, yo tengo que dejar ciertas cosas en mi vida, entonces yo voy a la iglesia porque no quiero ser un hipócrita. La iglesia está llena de personas que reconocen que sin Dios no son nada. La iglesia está llena de personas con defectos y con áreas que necesitan transformar, pero vienen fielmente a recibir la palabra de gracia para enderezar lo torcido de su vida. Yo siempre digo que nosotros venimos como monstruos a la casa del Señor, totalmente deformados en lo espiritual, pero Él nos va formando, nos va lavando, nos va formando, nos va lavando, y somos entonces ese parte de la configuración de ese nuevo hombre que está disperso en toda la tierra, que huele al perfume de Cristo. Ya casi estamos terminando, no se desesperen. Así que el objetivo de la gracia es la exhibición de ¿qué? De la gloria de Dios entre todos los hombres. Dios derrama gracia y más gracia y más gracia. ¿Y cuál es el propósito de recibir gracia sobre gracia? Porque de Él, de la plenitud, tomamos todo gracia. ¿Cuál es el propósito que se habla tanto de la gracia? Que la gloria de Dios se manifieste a través de un cuerpo de hombres y mujeres con debilidades y con defectos, pero al Padre le ha placido derramar gracia sobre gracia para que puedan cargar su gloria, el cabot. La gloria tiene un peso. Lo que es sólido pesa. Y aunque proviene del mundo espiritual, que ahí no hay allá no se pesan las cosas. Un pequeño paréntesis. Usted no ha notado que hoy en día usted va a una tienda y todo lo de la tienda es súper liviano. ¿Usted no se ha dado cuenta? No voy a mencionar nombres de tienda, pero usted va a comprar un juego de comedor y usted casi con un dedo puede levantar la cama entera, exagerando, es una hipérbola que estoy usando. No le pasa. Y usted coge una mesita de noche y es como si fuera cartón. Eso es vano. Le cae una gota de agua y se fuma ese cartón piedra. Pero vaya trate de cargar. Yo que tengo una cama del siglo XVII, que necesitan 4 gente para poderla mover, porque es de puro hierro y bronce.
Y todos los adornos que yo tengo en mi casa, bueno, algunas dicen que es un museo, porque me encanta todo lo de los siglos pasados, tiene un peso. ¿Por qué? Porque no hacían las cosas livianas, porque llegaban en barcos 6 meses, 8 meses o 12 meses después. Pero hoy en día, como el petróleo está tan caro y todo es un tema de dinero, mientras más liviano pueden empacar en furgones un viaje de cosas, y entonces todo se transporta y hay más ganancia y más ganancia. ¿No es así? Qué bueno que me están diciendo que es así. Entonces, mientras más contenido de gracia que carguemos nosotros, la gloria será exhibida. Y la gloria de Dios carga un peso. Y es un peso de madurez, es un peso que puede exhibir a Dios mismo. Ya casi termino. Romanos 5 del 1 al 2. Repita conmigo. El objetivo de la gracia es exhibir la gloria de Dios ante los hombres. Entonces usted pudiera creer que usted es parte de ese hombre nuevo. Digo de ese hombre porque acuérdense que Dios ve a todos sus hijos como un solo hombre, como el hombre nuevo. Él nos dice, bueno, en la República Dominicana hay tantos millones o tantos miles de hijos. No, es un hombre nuevo con muchos miembros dispersos en todas las partes del mundo. Pero yo soy parte de ese cuerpo. Pero si soy parte de ese cuerpo, yo tengo una responsabilidad con ese cuerpo, de cuidarlo, de protegerlo, de servir el cuerpo, de colaborar con el cuerpo. Si me llega la envidia o me llega el enojo, hey Gisela, revisa tu corazón, te está yendo por la tangente, endereza tus caminos, porque tú estás llamada aquí a representar la gloria de Dios. Usted no se habla a sí mismo. Cuando usted ve que el corazoncito que está lleno de perversión se quiere desalinear del propósito de Dios. Entonces aquí dice, Romanos 5 del 1 al 2. Para los que anotan, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Bien, por quien también tenemos entrada, ¿por qué? Por la fe. ¿A esta qué? La cual estamos, a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Vamos a observar el verso 2, donde dice, nos gloriamos en mi persona. No, en mi persona no. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza se refiere a la expectativa interna que yo tengo y que yo deseo de que la gloria de Dios se materialice en mí. ¿La gloria es visible o invisible en esencia? Es invisible, pero se hace visible ¿cómo? Mediante un cuerpo que pueda exhibir lo que es invisible a través de un cuerpo físico se exhibe. Entonces, habiendo sido introducido a esta gran gracia, nosotros lo esperamos, lo anticipamos, estamos expectantes. No voy a permitir que mi corazón se enfríe, que sea indiferente a las promesas gloriosas que Dios tiene, sino que voy a estar expectante de lo que Dios va a hacer. La gloria es un anticipo a yo seguir creciendo y madurando en esta gracia, que es insondable, que es inexplicable y que es inagotable. Y nosotros estamos llamados a esperarlo, a anticiparlo, porque estamos recibiendo gracia. Y por lo tanto la gloria de Dios será manifestado en el Hijo de Dios, en ese nuevo hombre disperso en toda la tierra que va a manifestar su gloria. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo será la tierra llena de la gloria de Dios? No lo entiendo. Hay gente que me decía, no, eso a través de la televisión, que la gloria, que la gente sentada viendo la televisión va a ver la gloria de Dios. Yo, ¿cómo? Es que eso no me concuerda. Y ahora lo creo porque en la medida que todos seamos llenos de su gracia, su gloria se va a manifestar en los 4 confines de la tierra. Diga, yo soy participante de esa gracia. Y al recibir gracia sobre gracia, expreso la gloria de Dios en la tierra. Y su Hijo será manifestado, y muchos verán y declararán, Dios Padre es real. Y no hay nada más poderoso en esta tierra que pertenecer a la familia de Dios. Y saber, yo tengo mi Padre en los cielos. Que aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, porque se hayan ido, por lo que fuera, yo tengo a mi papito, yo tengo a mi papá,
que me ha dado identidad, que me guarda, que me protege, que abre puertas, que me suple, porque he decidido vivir en obediencia a su palabra. Entonces ven que la salvación no es simplemente me voy con él, y que venga el rapto y que todos nos vayamos. No, no es así, no es así, no es así. Cargamos una responsabilidad y por lo tanto la gloria de Dios será manifestada en su Hijo. Y le digo algo, tenga esto por seguro. Yo no le estoy hablando un cuento de hadas, esto es lo que declara la palabra de Dios. Así que esta gracia tiene su esperanza, y con esto voy concluyendo, en la revelación y la manifestación de la gloria de Dios, es decir, la naturaleza de la sustancia y el carácter exacto y la reputación de Dios se forman plenamente dentro de nosotros, dentro del Hijo corporativo, dentro del nuevo hombre, para que sea palpable en la tierra por medio de su iglesia. ¿Es la iglesia una agencia derrotada? Pero sí tengo que decirle esto, hay dos iglesias simultáneas en la tierra. Está la iglesia verdadera y está la iglesia falsa. Lo repito de nuevo. Y eso es algo que usted lo sepa muy bien para cuando esté escuchando las redes y toda la basura que hay. Está la iglesia verdadera y está la iglesia falsa. Y las dos están operando simultáneamente. Y la gracia es dada últimamente, pónganme atención todos, para que la gloria de Dios sea reflejada en su Hijo. Y la obediencia será una indicación de esto. Y con esto voy cerrando. La obediencia que usted le tenga a la palabra de Dios será un indicativo de que la gracia producirá ultimadamente en usted la gloria de Dios. Romanos 1:5. ¿Por quién recibimos la gracia? Romanos 1:5. Y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Por amor a qué? Todas las naciones que forman la familia de Dios, los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, lo hacen, le sirven por amor a su nombre. Porque el nombre significa la esencia, el carácter, la reputación. La glorificación de los hijos, y esto lo vamos a repetir, la glorificación de los hijos de Dios será por medio de ¿qué? De su gracia. La glorificación de los hijos de Dios será por medio de su gracia. La gloria de Dios debe ser evidente en ¿quiénes? En los edificios, en las catedrales, en las, ¿cómo se llama? En esos edificios majestuosos que hay en Dubái y en otros sitios. No. Es que Dios no habita en nada hecho por los hombres. Dios no habita en templos, ni en casas, ni en edificios hechos por los hombres. La gloria de Dios será verificable y será exhibida dentro y a través de sus hijos que forman un único nuevo hombre sobre la faz de la tierra. Entonces, para la semana que viene, estaremos estudiando el término gloria, porque hicimos mucho hincapié en el término de la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, e introdujimos lo que es la gloria, y el propósito de cada uno de nosotros es exhibir la gloria de Dios. Entonces vamos a descifrar, a desmenuzar, así que le estoy provocando que venga a recibir la próxima lección o a degustar de otro banquete, si quiere llamarle caviar, si quiere llamarle faisán de la India, si quiere llamarle un entrecot, un filet mignon, lo que usted quiera. Entonces venga el domingo que viene y vamos a descifrar, a desmenuzar lo que es la gloria de Dios. Así que le pido que por favor los elementos del pan y el vino, nosotros participamos de la mesa del Señor que llamamos la Santa Mesa, o sea, la mesa del Señor, la Santa Cena. Y estos elementos que imparten ¿qué? ¿Qué imparten estos elementos? Son estos elementos como la transustantación de Cristo. No. Cristo no habita en ese pedacito de pan, en esa copita. No, Él es demasiado grande para habitar en algo tan chiquitico así.
Estos son símbolos que Él nos dejó para que cada vez que su familia se sentara a comer un banquete, ahora estamos comiendo un banquete espiritual y después nos vamos a diferentes lugares a comer un banquete suculento, si me pueden traer uno aquí, ay sí, gracias. Entonces ahora después nos vamos a comer ese banquete que cada cual tiene en su casa, pero ahora estamos recibiendo el espiritual. Entonces, cuando lo tengan todos me avisan para no ir hablando sin que lo tengan en sus manos. ¿Lo pueden ir abriendo? Y el verso clave que me impactó durante todo, por favor pongan atención, durante toda esta preparación de este mensaje, es que en Juan capítulo 1, verso 16, se declara, porque de su plenitud porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En otras palabras, hay una única fuente que puede impartirnos gracia. Y es cuando todos nosotros extraemos de la palabra que es impartida, porque la palabra, dentro de la palabra, está encapsulada la gracia de Dios. Por eso siempre digo que al Padre le agradó tanto que por la locura de la predicación las personas fueran salvas, porque la manera en la cual Dios transporta su gracia es por medio de ¿qué? Pensé que todo decir de su palabra, que le iban a decir como un coro, pero parece que están un poquito distraídos. Entonces, si todos tomamos de una misma fuente, por lógica humana y espiritual, todos nos estamos convirtiendo en lo mismo, ¿sí o no? Llámese lo mismo Cristo. Aunque tengamos personalidades diferentes, aunque tengamos caracteres diferentes, aunque vengamos de diferentes lenguas, tribus y naciones, todos si comemos y bebemos de la misma fuente nos convertimos ¿en quién? En Cristo. No en algo intermedio, sino en Cristo. Pero es su responsabilidad alimentarse. El Espíritu Santo nunca lo va a forzar. Y de entender que somos un nuevo hombre en Cristo. Le leí en Reina Valera 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Me tomé el atrevimiento de traducir en la Biblia amplificada, que no la hay en español, pero la traduje. Fíjense lo que dice aquí, pongan atención por favor, no se me distraigan. La Biblia amplificada que yo me atreví sin permiso de ellos de traducir simplemente para esta clase, esta impartición. Fíjense cómo lo dice de la siguiente manera. Porque de su plenitud, y si yo le pregunto, ¿qué es la plenitud? La plenitud es la sobreabundancia de su gracia y verdad. Qué bueno que alguien dijo, wow. Entonces, porque de su plenitud, entre comillas, la sobreabundancia de su gracia y verdad. Todos, ¿quiénes son todos? ¿Todo el mundo? No. Todos los hijos de Dios dispersos en todo el mundo todos hemos recibido gracia sobre gracia. Abro un paréntesis. La gracia sobre gracia indica bendiciones espirituales sobre bendiciones espirituales. Habla también de favor sobre favor. Dios te favorece hoy, también te favorece mañana. Habla también de don sobre don. Y hay personas que en la medida que van madurando, porque van recibiendo de esa plenitud de la deidad, que es una sobreabundante gracia. Y a mayor gracia, mayor favor de Dios. A mayor gracia recibimos no solamente favor de Dios, sino que recibimos favores sobre favores, dones sobre dones, gracia sobre gracia. Y todo lo que yo le he estado describiendo se llama la plenitud de la deidad. Que vienen, la plenitud de la deidad es la plenitud de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que en esa plenitud nosotros podemos recibir
múltiples gracias, múltiples favores y múltiples dones. Pero se leyó en Efesios capítulo 1 que todos hemos sido bendecidos en lugares celestiales con bendiciones espirituales, ¿sí o no? Pero está en mí limitar esas bendiciones que ya yo tengo, o está en mí, en la medida que yo voy accediendo a esta gracia sobre gracia, recibir todo el contenido predeterminado en los cielos a favor mío. Entonces, si yo hago una pregunta, ¿por qué muchas veces nos quejamos ante Dios? Y decimos, pero Señor, yo veo que fulano prospera y yo en un círculo vicioso dando vueltas. Analízate. ¿El por qué? Porque aquí está la fórmula. Ahora, hay momentos en que Dios nos pasa, como decimos, por el trapiche. Trapiche en la República Dominicana, para aquellos que me ven de otras naciones, es cuando usted mete la caña en un aparato que machaca la caña y la hace pedacitos para extraer el jugo de caña. A mí el Señor me ha entrado cíclicamente en trapiches, no solamente a usted. Pero cuando el Señor comienza a exprimirnos, ¿por qué Él nos exprime? Para que la arrogancia, el orgullo, la prepotencia, la falta de perdón, toda esa toxicidad salga. Para que en el mañana, cuando lo expriman a usted, va a salir entonces la esencia de Cristo y no el óxido que usted cargaba antes. Entonces, cuando el Señor te tiene en sus manos, Él puede exprimirte. Para que la próxima vez que te vayan a exprimir, salga el olor fragante de Cristo. No otros olores que provienen por la transpiración, que no voy a hablar mucho, que ya el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice. Así que, si nosotros todos pertenecemos a un linaje, como declara Primera de Pedro, mas vosotros, los hijos de Dios, ese nuevo hombre, es un linaje escogido. ¿Sabe lo que significa el linaje escogido? Que Dios en un cuadro que estoy pintando, porque Dios no tiene una mano, pero porque es espíritu, pero quiero presentarle un cuadro. Dios con sus propias manos, antes de crear el cielo y la tierra, lo escogió a usted, lo escogió a usted, lo escogió a usted y nos escogió a todos nosotros. Y salimos del Padre de los Espíritus para manifestar su gloria. Que vamos a descifrar la gloria la semana que viene, así que no falte. Entonces nosotros pertenecemos a ese linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios por medio de la sangre del Cordero de Dios. Para que nosotros anunciemos que las virtudes de aquel que nos sacó o que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El que le entrega su vida a Cristo y reconoce el precio que Jesús pagó en la cruz, automáticamente usted es trasladado del imperio del diablo y es trasladado al imperio de Jesucristo, donde solo lo que habita es una luz. Así que esta salvación es muchísimo más que su nombre esté inscrito en el libro de la vida eterna, sino el gran privilegio y la gran honra que Dios le ha dado a ese nuevo hombre compuesto por todos sus hijos en la tierra, que pueda exhibir y manifestar su gloria. Así que, Padre, recibimos estos elementos, que son elementos simbólicos de tu pacto y cómo tu cuerpo fue partido en la cruz, para que al nosotros recibirlo podamos decir, Padre, yo necesito gracia en tal área de mi vida. Soy inclinado al mal humor, a la ira, soy inclinado al control, a la manipulación, a la intimidación. Me inclino al celo, a la duda, a la incredulidad. Padre, cuando recibo tu palabra, muchas veces se levantan pensamientos internos que boicotean, que destruyen esa palabra que yo anhelo recibir. Padre, al recibir esos elementos simbólicos, yo recibo la gracia necesaria para ser libre de esas tentaciones, oh Dios. Y para yo crecer de gloria en gloria. Porque tu palabra ha declarado que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Recibamos estos elementos de gracia en humildad. Si tenemos que pedir perdón, pedimos perdón. Y si lo recibimos con gozo, pues con gozo lo recibimos. En Cristo Jesús. Amén. Comamos y bebamos.
colocar sobre nuestros pies.